Hola, buenos días y bendiciones. Para la gloria de Dios, aquí estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios, como sabéis que hacemos casi todos los días. Cuando papá nos da una palabra, venimos a compartirla con ustedes. Decirte que este capítulo que estamos meditando, esos días que estamos aprendiendo tanto de este capítulo, nos está hablando de los falsos maestros, falsos profetas. Mi querido amigo, la cosa que pasó ayer está pasando también hoy, porque la Biblia se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra permanece. Lo que pasó está pasando todavía porque el diablo usa las mismas herramientas. Recuerda que él ha venido a robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y esta vida la recibimos cuando lo recibimos en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. No solo Salvador, como nuestro Señor también. Porque dice, buscar primeramente el reino de Dios, o sea, que Jesús sea nuestro Señor y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Entonces, Él nos va a salvar de todo, mi querido amigo. Este versículo, este capítulo bíblico es impresionante, todo lo que está hablando de los falsos maestros. Ay de los pastores, renuevo justo, si el Señor venía a renovar. Los profetas, los falsos profetas. En los profetas el Señor había visto tropiezo. Esto fue lo último que hablamos. Y hoy vamos a pasar a otro punto. Mi querido amigo, te invito a entrar a nuestro canal. Como te he dicho otras veces, si es la primera vez que lo ves, que nos ves en línea, no sé por dónde nos vas a ver, decirte que tenemos Facebook, TikTok y YouTube. Instagram lo tenemos un poco difícil porque no nos deja subir todos los mensajes. Nos deja subir solo una parte y esto se hace muy chico, porque hay mucho que aprender y no podemos andar con los mensajes cortos. Un mensaje es algo que la persona tiene que escuchar, meditar y practicar. Entonces, esos mensajes cortos están bien, vale, pero cuando quieres profundizar más, los mensajes cortos, tú piensas, mira, estamos hablando de un capítulo bíblico y un capítulo bíblico no se puede hacer en 1 minuto, ni en 2 minutos. Un capítulo bíblico necesita el tiempo de lectura, el tiempo de meditación y ver cómo ponemos en práctica la cosa. Entonces no vamos a hacer este largo, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sepas que si ves que los vídeos se nos hacen un poco largos es porque tenemos que profundizar más de verdad. Bien, vamos allá. Vamos a leer hoy, vamos a seguir en el capítulo 23, que el Señor sigue hablando aquí a sus escogidos, al pueblo de Dios. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 20. Vamos allá, dice así la palabra de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Escucha, es que es fuerte esta palabra. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ti, sobre vosotros, perdón. 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Vuelve a preguntar, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Fuerte. 19, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Fuerte. 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Fuerte. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea, que se va a cumplir. Se va a cumplir. Tenemos que prepararnos porque la cosa viene chunga. Toda persona que busca la prosperidad, busca este evangelio, el comezón de oír o no, es que yo busco a este pastor porque él predica según como a mí me gusta. Y seguimos practicando el pecado. Hay que tener mucho cuidado porque el furor de Jehová vendrá sobre nosotros. Mira, el tema lo hemos puesto, dicen paz tendréis.
este es nuestro tema. Mira, los falsos profetas, escucha, los falsos profetas le predican al pueblo de Dios esperanza y seguridad falsas. Como por eso te invito a ir a ver la meditación que hicimos el viernes, ¿verdad? Fue la última vez que hablamos de esto, porque el sábado subimos una prédica y el domingo también hemos subido una prédica. Pero vete al viernes, de viernes atrás vas a ver impresionante. Mira, aquí hay dos puntos que el Señor quiere que hablemos de ellos. El primer punto, demuestran ser mensajeros falsos quienes aseguran que los inmorales los inmorales y desobedientes entre el pueblo de Dios no serán condenados por su maldad y que no tienen que temer la ira y el juicio de Dios. Y eso es falso. Los inmorales y los desobedientes, la ira de Dios está sobre ellos. O sea, predicar esto es un falso evangelio. El punto 2. Mira, los profetas con ese mensaje no solo existieron en la época del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo les advirtió a los efesios que no se dejaran engañar por tales maestros. El apóstol Pablo ya les advirtió. Y yo te vengo a advertir. No te dejes engañar por esos falsos maestros. Escucha lo que les dijo el apóstol Pablo y yo te lo voy a leer para que tú y yo lo pongamos en práctica, que no vayamos por ahí diciendo es que yo no sabía. Vamos a saber ahora, escucha. Ni palabras deshonestas. Te voy a leer el libro de Efesios capítulo 5 versículo del 4 al 6. Dice así: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario es todo aquel que duerme con una mujer o un hombre que no es su marido ni es su esposa. Que ningún fornicario o inmundos son todos los que practican de todo, le da igual, está en todo. Estos son inmundos, brujería, hechicería, alcohol. O sea, estás dejando tu cuerpo inmundo. O sea, no estás para Dios. La inmundicia, todas esas cosas que no le agradan a Dios. O avaro. Avaro es que es idolatría. La avaricia, el dinero, para mí. ¿Por qué? Porque empiezas a idolatrar el dinero. El dinero se vuelve tu Dios. Las estatuas, imágenes. Quererte a ti mismo más que a Dios. Sentirte muy superior, que de tal manera que te idolatras a ti mismo. Los que idolatran las redes sociales, los que idolatran los móviles. Todo lo que tú pones delante de Dios es idolatría. Y vemos aquí que la avaricia también es, los ávaros también son idólatras. Dice, tienen herencia en el reino de Dios. O sea, que no tienen herencia en el reino de Dios. Porque sabéis que los que practican estas cosas no tienen herencia en el reino de Dios. En el reino de Cristo y de Dios. Dice el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si el Señor nos dice, no estés con un hombre que no es tu marido, o no estés con una mujer que no es tu marido, o no practiques la brujería, hechicería y haces todo lo inmundo, o te dice no practiques la idolatría y tú lo sigues haciendo, el Señor te llama hijo de la desobediencia. Palabras deshonestas, esos chistes malos, burlarse de la gente y cosas como estas, necedades, truanerías, cosas que no convienen. El Señor dice que hagamos todo con acción de gracias, o sea, hablando bien. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El Señor nos llama desobedientes cuando practicamos esas cosas. Entonces te voy a leer otra vez ahora, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, el que practica la injusticia. Tú sabes que esto no es justo, pero tú lo haces, tú lo dices, tú
tú mientes, sabes que no es justo, no es verdad lo que estás diciendo, pero tú estás ahí tranquilo. Esas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Dice, no heréis, ni los fornicarios, repite aquí, ni los idólatras, ni los adúlteros, ya sabemos los adúlteros, ni los afeminados. Los afeminados son todos esos que duermen con, eres un hombre y duermes con otro hombre, eres una mujer y duermes con otra mujer. Los afeminados, los que siendo hombres caminan como mujeres, actúan como mujeres y son como mujeres. Ya sabéis de los que os estoy hablando, los de la bandera con muchos colores y que con muchos colores que tienen tantas letras del abecedario que al final van a tener que poner todo el abecedario. Entonces, vemos que son ellos. Ni los que se echan con varones, ¿te das cuenta? Estas personas no heredarán el reino de Dios. Da igual, yo amo a Dios, está en mi corazón, Dios es amor. Si tú y yo no practicamos esto, la hemos liado. Vamos a quedarnos aquí. Luego te voy a leer ahora Gálatas 5, versículo 21, dice: ni los que practican envidia, los envidiosos, los homicidas, los borrachos, los que practican, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicamos esas cosas, nos olvidamos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar a Dios con la basura. Dios, nuestro Dios, es puro y santo. 3 veces santo, recuerda, 3 veces santo. No podemos ser inmundos, practicar, ser afeminados, dormir con varones, o sea, y esperar entrar en el reino de Dios. Estamos en error. Ese es el versículo 17 y te quiero hablar también aquí. Mira, el versículo 17 dice: estos individuos, mi querido amigo, aun en la víspera misma de la destrucción, predicaban un evangelio de bienestar falso, promoviendo su propia dignidad. En su víspera, como yo te estoy hablando hoy, que Cristo puede venir mañana o te puede pillar la muerte, pero tú sigues practicando lo mismo. Pues pasa lo que pasa, que llegamos al cielo y el Señor nos dice: jamás os conocí. No sé de vosotros, no os conozco. Vamos a pasar al versículo 18 para ir terminando esto. Mira, el versículo 18 nos quiere decir quién estuvo en el consejo del Señor, ¿verdad? Dice allí. En realidad se refiere a al versículo 16. Te invito a ir a ver la meditación del otro día. Este versículo da la razón por la cual los falsos profetas no deben ser creídos, ¿verdad? Mira, no tienen la mente del Señor y por lo tanto no les era dado algo de parte del Señor. Sin embargo, ellos decían lo que el pueblo quería oír. Por lo tanto, eran bien pagados. Entonces, ¿qué pasa? Que no pasa nada, que tú puedes ser afeminado. Dios es amor y te ama. Te ama tal como eres. Esas cosas. Que el Señor tenga misericordia de los que predican esas cosas. Vamos a pasar al versículo 19. Los falsos profetas estaban anunciando paz y prosperidad, mientras el Señor, por medio de Jeremías, hablaba de la tempestad que estaba por venir. Además, era una tempestad del Señor. El Señor mismo es el que castiga ya estas obras. Y ya había comenzado con furor. Mira, los impíos, mi querido amigo, de cuales se trata aquí, no solamente incluían a los falsos profetas, sino todos los que les escuchaban. Entonces tú y yo que damos oído a estos falsos profetas, que no nos preocupemos, que también la ira viene y el furor de Dios viene también sobre nosotros. Vamos a terminar con el último. Cuando dice en lo postrero de los días, se refiere a algunos años más tarde, cuando los exiliados en Babilonia entonces entenderían perfectamente que Jeremías había predicado la verdad de la boca del Señor y que sus oponentes habían predicado la falsedad de parte de la imaginación de sus propios corazones. ¿Te das cuenta? Ellos lo entenderían después. Además, este versículo 20 se refiere a Israel,
que en los últimos días aceptará al falso Mesías, al anticristo, y en ese entonces se darán cuenta que han sido engañados, porque ya sabéis, cuando leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta ahí que Israel, como está esperando al Mesías todavía, pues van a aceptar al anticristo pensando que es el Mesías porque él va a edificar el templo, él va a cumplir según ellos las cosas que ellos esperan del Mesías. Y no saben que el Mesías ya vino y es Jesucristo. Amén. Mira, este versículo también muestra a Dios como un ser emocional, que muestra ira y tiene pensamientos. Eso muestra, mi querido amigo, una intervención activa en la vida diaria de su pueblo. El Señor está velando por nosotros, y cuando nos portamos mal, como padre, nos azota, y eso es lo que vemos aquí. El furor de Dios viene sobre los que practican las cosas que te he leído antes. El pecado y el rehusar arrepentirse, y aun después de repetidas advertencias, trae la ira del Señor. Los pensamientos de su corazón, aquí se refiere a la palabra de Dios. Mi querido amigo, esta es la palabra que te vengo a leer hoy. Medita en esta palabra. Es fuerte esta palabra, porque los que damos oído a los falsos maestros, a los falsos profetas, la ira, el furor de Dios también cae sobre nosotros. Y ya te he leído los versículos bíblicos. Ahora toca que tú y yo pongamos en práctica todo lo que hemos escuchado y hemos leído. Porque de eso se trata, escuchar, meditar y practicar. Porque si no, Dios nos va a llamar hijos de la desobediencia. Y nosotros no queremos llamarnos así. Al menos yo no me quiero llamar así. Que Dios te bendiga muchísimo. Recíbele al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, porque así vas a entender muchas cosas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te va a convencer, o sea, te va a poner el arrepentimiento en el corazón. Necesitamos arrepentirnos de las malas cosas que practicamos. Y cuando estamos fuera de Dios, somos engañados por el diablo, y él nos zarandea como quiere y nos hace practicar cosas que no le agradan a Dios. Entonces la ira de Dios viene sobre nosotros. Pero si te arrepientes y pides perdón por tus pecados y le recibes al Señor y como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo te va a revelar la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vamos a ser libres de practicar esas cosas, y vamos a entender muchas cosas. Un abrazo grande, que Dios te bendiga muchísimo. Espero que hagas esta confesión y recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.